lo primero que corresponde hacer es ubicar qué es la NOM 035. ¿Algunos de ustedes podría compartirnos qué es lo que entiende por, o qué es lo que entiende en relación con lo que es la NOM 035? La norma oficial mexicana 035. ¿Quién dice yo? ¿Quieres compartirnos, Alex, alguna idea que tengas en relación con la norma o no has escuchado al respecto de ella? ¿Qué tal? Sí he escuchado al respecto, pero no muy agudizada la tengo, no, la verdad desconozco un poco, pero sí sé de lo que se puede hacer, puede entrar lo que viene siendo el hostigamiento laboral, por ejemplo, que te enfermas y, de que te enfermaste sin hacer nada, o no sé, algunos así como puede entrar entre la burla, pues vaya, ¿no? Ok, muy bien. Muchas gracias, Alex. Bien, como ustedes saben, una persona que está en una buena disposición, una persona que está contenta con su entorno, una persona que está disfrutando lo que hace, tiene una mejor disposición para generar buenos resultados. En cambio, una persona que no se encuentra a gusto, que está inconforme, que se siente incómoda, eventualmente puede no estar dando lo mejor de sí. Y si nosotros en la organización no atendemos esas circunstancias, si no identificamos qué puede estar generando alguna situación que distraiga la atención del colaborador, que en vez de estar enfocado en lo que la organización está entregando a sus clientes y que lo está haciendo de una manera eficaz y eficiente, de una manera satisfactoria y que la misma persona se sienta orgullosa con su trabajo, si no estamos atendiendo cómo lograr eso, de alguna manera estamos poniendo en riesgo nuestra organización. Entonces, ¿qué es lo que te propone la norma oficial mexicana 035? Te propone que puedas identificar qué podría impedir a tus colaboradores dar el mejor resultado dentro de su desempeño laboral. Si algo los confunde, si algo les está impidiendo mejorar o generar mejores resultados, entregar en tiempo, etcétera, eso es algo que a ti como patrón, ¿sí?, podría serte relevante. Y si tú eres un trabajador, el que puedas expresar que te gustarían condiciones mejores en el ambiente laboral, también puede tener un beneficio para que la empresa pueda tomar acciones que faciliten y favorezcan un entorno laboral, un ambiente laboral óptimo en el que el proceso de trabajo sea suave, sencillo y mucho más productivo. Entonces, ¿qué es la NOM 035? Lo primero que necesito compartirte en relación con esta norma es que establece un objetivo general que estoy mostrándoles en pantalla en relación con que requieras tú establecer los elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. ¿Qué es un centro de trabajo? ¿No? ¿Sabes qué es un centro de trabajo? Bueno, un centro de trabajo es aquel en el que se reúnen diferentes personas a desarrollar alguna actividad laboral. Por lo tanto, un centro de trabajo puede estar compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 10 personas o cientos de personas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿cómo se llama la norma? La norma se llama NOM 035, o sea, Norma Oficial Mexicana 035 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del 2018, ¿sí? Fue emitida en el 2018 y tiene que ver con los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, la identificación, el análisis, la prevención de los factores de riesgo psicosocial y fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de octubre de 2018. ¿Cuál es el contenido de esta norma? Bueno, el contenido está aquí descrito en estos puntos. Hay un punto 12 relacionado con los tratados internacionales y hay una serie de anexos que están dentro del apartado de transitorios que tienen que ver con los cuestionarios que puede, o sea, que de manera sugerida te establece la autoridad para poder implementar. Bueno, el primer punto del contenido de la norma, desde luego, es su objetivo que acabamos de ver hace un momento. El segundo es el campo de aplicación.
El tercero son las referencias, o sea, en qué te necesitas apoyar para soportar algunos de las reflexiones o aspectos que la norma te establece. El 4 contiene las definiciones básicas, ¿sí? El quinto establece las obligaciones del patrón en relación con la norma. El sexto establece las obligaciones de los trabajadores en relación con la norma. Es decir, el patrón está obligado a establecer una serie de pautas sobre cómo va a implementar esta norma dentro de la organización. Pero esto no solamente le aplica al patrón, sino también le aplica al trabajador. El trabajador también es responsable o corresponsable en relación con el cumplimiento de la norma. Desde luego, cuando la autoridad laboral, que es una persona autorizada por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, una persona que pertenece a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pueda llegarte a hacer una visita de revisión, va a revisar no solamente que cumplas con la NOM 035, sino con todas las normas aplicables al tipo de establecimiento que tú tienes, ¿sí? Hay normas oficiales mexicanas, es decir, hay NOMs que aplican a todos los centros de trabajo y hay NOMs que son específicas, por ejemplo, para actividades agrícolas, para actividades industriales, etc. En este caso, la NOM 035 es una norma que es obligatoria para todos los centros de trabajo que estén establecidos en la República Mexicana. Y por tanto, tanto el patrón como sus trabajadores están obligados a atender una serie de requerimientos que están previstos en la norma. Cuando entonces la autoridad laboral visite un centro de trabajo, va a hacer una revisión, desde luego, de la manera en la que el patrón, en función de lo que la norma establece, ha cumplido con sus obligaciones y también de esa manera se hará patente si efectivamente los trabajadores han estado atendiendo el cumplimiento de la norma. ¿Tiene sentido esto para ustedes? ¿Sí? Como no en todos los casos, como no en todos los casos tengo la posibilidad de verlos, les agradecería que al menos me apoyaran con algún simbolito de confirmación. Hay una serie de gestos en la parte en la parte de los controles para que al menos me vayan diciendo, ok, gracias, licenciada Ninfa. Gracias, Andrés. Digo, simplemente para saber que estamos, o sea, que podemos seguir. Insisto, si hay alguna pregunta o alguna interrogante o algún aspecto que les interese que precisemos, por favor, nada más simplemente me interrumpen y lo manejamos brevemente. ¿De acuerdo? Bien, el séptimo es el procedimiento mediante el cual se va a trabajar en la identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial y la evaluación del entorno organizacional. Generalmente esto tiene que ver no solamente con las medidas que como patrón está obligado a implementar el patrón o el trabajador está obligado a atender en función de participar dentro de un centro de trabajo, dentro de un centro laboral, sino también tiene que ver con la implementación de una serie de cuestionarios para saber si desde su propia percepción el trabajador está identificando algún tipo de riesgo. Y ojo, porque estamos hablando de que lo que se va a levantar es la percepción de los que están desempeñando alguna función dentro del centro de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, primero, no todos percibimos lo mismo. No todos percibimos la situación en la que estamos de manera parecida. Digo, y eso lo puedes ver de una manera muy rudimentaria, muy brusca. O sea, probablemente tú hayas experimentado mediante observación o mediante experiencia propia el hecho de que a alguien le aterra, por ejemplo, por poner un ejemplo, un perrito, ¿no? O sea, hay gente que le da pánico a los perritos y a lo mejor a ti no te da pánico y dices, ¿qué te pasa, no? ¿Sí? Entonces, estamos hablando en un plano de percepciones en el cual, desde luego, tú puedes encontrar que dentro del universo de colaboradores o de trabajadores de una empresa, 20 no perciben riesgos y uno sí los percibe. Ojo, esto es importante de tener y entender que no es que estén equivocados los 20 o que esté equivocado el 1, sino que necesitamos conocer cómo está percibiendo cada uno de los colaboradores la situación que se está viviendo en la organización y atender sus propias formas específicas de observar lo que se está viviendo. Por ejemplo, para no hablar del tema del acoso en este momento, sino por poner un ejemplo que no solamente es de acoso, sino hay personas
que necesitan que les aplaudas cuando hacen un buen trabajo. Y si no les aplaudes, sienten que no los estás valorando. Entonces, si la persona cuando contesta en el cuestionario que no se siente valorada o que siente que no tiene el reconocimiento suficiente, probablemente sale como que tenga un riesgo alto, porque ella en lo individual necesita mayor reconocimiento, pero a lo mejor el resto de los colaboradores están satisfechos con la manera en la que la empresa les reconoce su desempeño. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando tú haces esta aplicación de cuestionario, vas a tener un levantamiento de percepciones. Y esas percepciones necesitas evaluarlas para poder determinar un conjunto de acciones que te van a facilitar, ¿sí?, el manejar los riesgos psicosociales. Y eso está previsto en el apartado 8, que tiene que ver con las medidas de prevención y acciones de control de los factores de riesgo psicosocial, de la violencia laboral y de la promoción del entorno organizacional favorable. ¿Te hace sentido? Bien, 9. El 9 son las unidades de verificación, que son las entidades que la autoridad laboral puede establecer para poderte hacer una revisión. Ojo, no estás tú obligado a contratar a nadie externo para que puedan ayudarte a hacer la implementación de la NOM 035. La autoridad no emite certificados a alguien para que te diga, yo te puedo ayudar a implementar la NOM 035 y como yo ya cuento con una aprobación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, soy la persona indicada. Eso no existe hasta hoy. No sé si adelante vaya a haber, pero hoy nadie puede llegar y decirte, fíjate que tengo una acreditación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ayudarte a implementar la NOM 035. No lo hay, ¿de acuerdo? Lo cual no significa que no haya gente que te pueda apoyar en su implementación. Es decir, puedes, a lo mejor desde la persona que te ayuda en temas legales, puede tener una noción más clara de qué implica la NOM, o puede ser que contrates a un consultor, ¿no? Por ejemplo, nosotros ofrecemos el servicio de implementación de la norma para ayudarte, pero en ninguna parte de la norma estás obligado a recurrir a algo así. La norma, de hecho, por eso te ofrece de manera directa una serie de cuestionarios ahora sí, de manera genérica, que tú, al aplicarlos de manera particular, de acuerdo a determinados parámetros, estarías en condición de estar cumpliendo lo que la norma te establece. ¿Te hace sentido esto? ¿Sí? Entonces, repito, simplemente para abundar en el punto, no hay ningún consultor o ningún externo que tenga la facultad autorizada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para ayudarte a implementar la NOM 035. Lo cual no significa que tú tengas que hacerlo de manera directa por tu propia cuenta, sino sí puedes contar con asistencia y asesoría de personas que se han especializado en este proceso, pero que no tienen la aprobación, ¿no? Y que no pueden obtener la aprobación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, porque no está previsto dentro del instrumento que algo así pueda ocurrir. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Y en el punto 10 está el procedimiento para la evaluación de la conformidad, en la que se determina, según ese procedimiento, cuando alguien llegue a hacerte una verificación, qué tendrías que tener para cumplir con lo que la norma te establece. Y obviamente, si algo de lo que ahí está establecido no lo estás cumpliendo, pues marcaría una probable infracción, ¿sí? Que podría ser sujeta a una multa de acuerdo a lo que está establecido en la misma norma y en el reglamento que le da sustento. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, este es el contenido general de la norma y me interesa que lo veas para que observes que tanto el patrón como el trabajador tienen obligaciones claramente establecidas en la norma. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿dónde se aplica la norma? Ya lo habíamos mencionado hace un momento, aquí lo ponemos de manera visual. La NOM 035 rige todo el territorio nacional, ¿no? Aquí hay personas de Sinaloa, en Sonora, y hay personas de Chiapas. Muchas gracias por acompañarnos. Es decir, todo el territorio mexicano está sujeto a la NOM 035 y aplica a todos los centros de trabajo. Ninguno nos escapamos de la implementación de estar obligados a cumplir
con lo que establece la norma oficial mexicana 035. Ahora, lo que necesitas saber adicionalmente es de que las disposiciones van a tener una serie de variaciones en función del número de trabajadores que se encuentren laborando en tu centro de trabajo. ¿De acuerdo? Y eso, desde luego, es un elemento importante que tú necesitas considerar porque la norma de por sí ya divide los centros de trabajo en tres, ahora sí que los divide en tres, que son los siguientes. Según el tamaño del centro de trabajo, existen tres niveles. El primero de ellos son centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores. Si en tu centro de trabajo laboran 15 trabajadores o menos, o sea, hay una serie de aspectos que te aplican de la NOM 035 y otros que no estás obligado a atenderlos. No significa que no los debas de cubrir, pero no estarías tú obligado de manera directa a manejarlos, ¿va? El segundo nivel incluye centros de trabajo donde laboran entre 16 y 50 trabajadores. Esto ya te obliga a hacer un levantamiento del cuestionario en el que se evalúan o en el que se identifican si los colaboradores están percibiendo riesgos o factores que puedan afectar el tema psicosocial. Andrés, ustedes son 200 personas, entonces les aplica el tercer tipo de empresa. ¿De acuerdo? Que son centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores. ¿Qué implica esta situación? Bueno, aquí no solamente necesitas identificar, bueno, en el caso de los centros de trabajo donde laboran hasta 15 trabajadores, necesitarías identificar si hay entre los trabajadores alguien que tenga algún tipo de percepción o de identificación en el cual haya presenciado recientemente, en los últimos 2-3 meses, un evento o un incidente traumático severo que le es recurrente, o sea, que todavía lo mantiene presente en su mente, ¿sí? Y que le está afectando, le está generando una serie de inestabilidad o de ansiedad para poder desempeñar adecuadamente su trabajo. Si tú entras en el segundo rubro, necesitas evaluar los factores de riesgo psicosocial que puedan haber a través de un cuestionario, ¿sí? Y si tienes centros de trabajo donde laboran más de 50 trabajadores, además del cuestionario sobre eventos traumáticos, además del cuestionario sobre factores de riesgo psicosocial, necesitas también evaluar un complemento, una serie de preguntas complementarias que tienen que ver con las condiciones del entorno laboral para determinar si es favorable para un buen desempeño organizacional. Te repito, una persona que está contenta con su trabajo va a estar dispuesta a entregar más. Una persona que tiene resistencia para poder, integrarse en el trabajo, lógicamente va a estar renuente a poder contribuir de la manera en la que la organización puede llegar a requerirlo de manera eficaz, funcional y sumamente productiva. ¿Quién puede realizar el cuestionario al personal? Lo podría realizar de manera específica alguien dentro de la misma organización que se haya entrenado en relación con el tema de la norma. Ustedes pueden entrar a un portal de capacitación de la misma Secretaría del Trabajo, en la cual ustedes pueden entrar y acceder de manera gratuita y seguir de manera directa un programa para poder entrenarse en el conocimiento de la norma. Eso es gratuito y de hecho al finalizar el programa, si lo terminan de manera satisfactoria y con una evaluación superior a 8, pueden obtener un certificado en el cual la institución, así que la Secretaría del Trabajo ahí sí directamente les dice que ustedes se prepararon, lo cual les puede ayudar a poder resolver el tema de poder aplicar el cuestionario ustedes de manera directa. Ahí establecen todo el procedimiento a seguir. O bien, si ustedes consideran que es factible, nosotros podríamos de manera directa apoyarlos en su implementación a través de una herramienta digital en la cual tenemos los resultados que automáticamente pueden generar informes tanto individuales como grupales como organizacionales. ¿De acuerdo? Si tú tienes el DC3 de la norma, ¿puedes hacer el cuestionario? Sí.
Recuerda que hay una serie de obligaciones que establece la norma misma en relación con quién puede aplicarlo, porque al final tiene que quedar constancia de que quien aplicó debe de dejar evidencia de que aplicó el cuestionario y establecer su cédula profesional para poder realizar esta actividad. O sea, es posible que tú lo realices 100% sin ninguna objeción. Lo único que sí te pide la norma es que lo desempeñe un profesionista que esté acreditado o capacitado para poder aplicar este tipo de trabajo, ¿va? No requiere ser un profesionista de alguna especialidad, o sea, no tiene que ser o psicólogo, o abogado, o ingeniero, ¿no? O sea, pero sí requiere la norma que sea una persona que tenga una calificación profesional, ¿de acuerdo? Muy bien. Y desde luego, en su caso, insisto, si ustedes necesitan el apoyo, nosotros a través de la herramienta Aplicanom 035 podemos darles el acceso y el servicio a esta información. Bien. ¿Cuáles son las etapas de la aplicación de la norma? Había 2 etapas, las 2 están ya rebasadas. ¿Qué significa esto? Primero, que la primera etapa empezó a partir de un año después de que fue emitida la norma. Recordemos que la norma fue emitida el 23 de octubre del 2018. ¿De acuerdo? Para el 23 de octubre del 2019, las organizaciones podían ya ser evaluadas en función de tener una política de prevención de riesgos psicosociales, de haber adoptado medidas de prevención, de haber identificado a los trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos y difundir información relativa a la norma. Esto fue durante todo un año posterior a la publicación. Luego, la segunda etapa inició desde el 23 de octubre del 2020. Es decir, ya tenemos varios meses de que esto ocurrió y aquí sí ya necesitas mostrar evidencia de haber identificado y haber analizado los factores de riesgo psicosocial, haber evaluado si es que te aplica el entorno organizacional y haber aplicado medidas y acciones de control, incluyendo prácticas de exámenes médicos y llevar los registros correspondientes para poder demostrar que estás cumpliendo con la norma. Ojo, en ocasiones tenemos empresas o podemos estar trabajando en una empresa que todo lo hace muy bien, pero aquí hay un factor adicional. Necesita dejar registro, necesita llevar evidencia de que está haciendo eso, ¿sí? Necesita llevar un registro de que efectivamente maneja las quejas de los colaboradores, necesita llevar un registro de que les da información sobre la norma, necesita llevar un registro de que está capacitando a los colaboradores y a los mandos medios en particular en relación con la aplicación de la norma y con algunas herramientas como manejo de conflictos, comunicación asertiva, administración del tiempo, etc. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Ojo, para estas capacitaciones que estamos mencionando, la norma no te establece que deban de ser obligatoriamente que les tengas que entregar una constancia de C3 a tus colaboradores. Por tanto, no necesariamente necesitas ser un instructor calificado, o sea, como la norma no establece que está obligatorio que tengas que tenerle un DC3 a cada colaborador de que aprendió manejo de conflictos ni nada por el estilo, el DC3, para los que no lo conozcan, es un instrumento que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social acredita como el desarrollo de una competencia calificada para alguien, ¿sí? Cuando tú te vas y te entrenas, por ejemplo, en algún curso que da la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se supone, o más bien se da por entendido que si lo terminas de manera exitosa, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social te va a entregar una constancia en la que acredita que desarrollaste la competencia suficiente en relación con ese punto. Eventualmente tú puedes contratar capacitación externa y hay capacitadores que te entregan la DS3 en relación con la capacitación específica que te dieron para cada una de las personas que participaron en esa capacitación. ¿De acuerdo? En este caso, no te está pidiendo la norma que debas de tener los DS3 de que la gente está ahí. Por tanto, incluso si tú lo quieres desarrollar internamente, tú puedes tomar los cursos de capacitación sobre comunicación asertiva también en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y después elaborar tu propio curso interno para que lo puedas explicar a tu equipo de trabajo. ¿De acuerdo? Digo, estamos viendo la manera en la que esto se puede aplicar y que no necesariamente se te convierta en algo que, ay, caray, ahora de dónde voy a sacar, voy a tener que pagar a los capacitadores y voy a tener que pagar. No necesariamente te obliga la norma a hacer algo así, pero sí se te pide que lo hagas de manera adecuada y conforme a lo que establece la misma norma. ¿Te hace sentido? ¿Sí?
Muy bien. Entonces, repito, la primera etapa que terminó ya desde octubre del año pasado, te pedía solamente que hicieras un proceso de difusión y que trabajaras en la identificación de trabajadores expuestos a acontecimientos traumáticos severos. A partir del 23 de octubre del 2020, ya la norma está prácticamente en su completa aplicación. ¿De acuerdo? Cada cuando tienes que establecer, por ejemplo, un levantamiento para identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial, la norma te dice que mínimamente cada 2 años, lo cual no significa que no la puedas hacer con mayor periodicidad, si es que a ti te conviene hacerlo, y también te pide que una vez que lo evalúes, necesitas implementar un programa dependiendo del nivel de riesgo que se pueda identificar, ¿sí? Y desde luego que después vayas evaluando que esas acciones que estás tomando sirvan o faciliten el manejo de los riesgos psicosociales y por tanto conduzcan a su eventual reducción. ¿Te hace sentido? ¿Sí? Muy bien. Vamos a el siguiente. ¿Sabes qué son los factores de riesgo psicosocial? ¿Sí? Bueno, en la actualidad estos factores están asociados con aquellos que te pueden estar impactando en cualquiera de los siguientes aspectos. En las condiciones del ambiente de trabajo, ¿sí? Supongamos que dentro del área de trabajo, o sea, no se están tomando adecuadas medidas, ¿no? Sobre temas de salud, sobre temas de cuidado, el tema del uso del cubrebocas, etcétera, ¿sí? Cargas de trabajo, o sea, cuando las cargas de trabajo no están adecuadamente distribuidas o son excesivas. Cuando hay problemas con el control que tiene el colaborador sobre su trabajo, porque a lo mejor no tiene muy claro qué tiene que hacer y no se le permite participar en la toma de decisiones. Con jornadas que exceden lo establecido en la ley laboral, la ley federal del trabajo, ¿de acuerdo? Con mecanismos que puedan generar una interferencia en la relación trabajo-familia, ¿sí? Cuando hay liderazgo negativo o hay relaciones al interior del trabajo que no son óptimas, que están generando tensión y estrés en las personas. Ojo, la norma no te va a ayudar a evaluar si hay estrés en las personas. El cuestionario de levantamiento no evalúa si hay estrés en las personas. Lo que te va a ayudar a evaluar es si hay condiciones que pueden llegar a generar estrés, de tal manera que las puedas atender para evitar que el estrés se desarrolle. Es decir, en vez de ir y tratar de observar los efectos que hay, que pueden derivar de que esta situación se presente, lo que la norma te pide es que atiendas las probables causas que estén generando esta situación de riesgo psicosocial. ¿De acuerdo? Y el último punto tiene que ver con la violencia laboral, ¿no? La violencia laboral, directamente el tema de gritos, malos tratos, etcétera, pueden ser factores que también se van a considerar como factores de riesgo psicosocial. ¿Te hace sentido? Muy bien. Algunos ejemplos, ¿quién me ayuda leyendo uno de ellos? ¿Me podrías ayudar, Marcela Rodríguez? ¿Me podrías ayudar leyendo acoso psicológico? Sí, claro que sí. Por favor. Dice, acoso psicológico. Daño a la estabilidad psicológica, la personalidad, la dignidad o integridad del trabajador. Descrédito, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, rechazo, comparaciones destructivas, restricción a la autodeterminación y amenazas que pueden llevar a depresión, aislamiento o pérdida de autoestima del trabajador. Muy bien. Gracias, Marcela. Fíjate, ¿te gustaría contar en tu organización con gente deprimida? No creo, ¿verdad? ¿Les gustaría contar con gente que se aísla de la convivencia? ¿Con gente que no tiene la suficiente autoestima y que puede estar generando eventualmente situaciones no óptimas a la hora de entregar resultados? Entonces, importante, eso se presenta ya como un efecto de que hubo aspectos relacionados con el acoso psicológico. Por eso les decíamos, lo que se busca es identificar qué puede estar generando esto, y esto nos lleva a una cuestión relevante. Nosotros, a veces, en nuestra convivencia cotidiana nos llevamos de una manera particular con los compañeros, ¿verdad? ¿Sí?
Y luego escuchamos la frase, no, pues el que se lleva se aguanta, ¿no? ¿Sí? Ok, desde luego, ¿qué pasa si alguien se siente maltratado a pesar de que es el ambiente en el que ha convivido? Bueno, lo va a manifestar aquí a través del cuestionario. No significa necesariamente que la persona esté actuando de mala fe, ¿no? A lo mejor cuando está contestando el cuestionario, pues dice, sí, a veces me siento agredido, ¿no? Sería ideal que la persona pudiera manifestarlo, no a través del cuestionario, sino con suficiente anticipación como para decir, oigan, me gustaría que ya no hubiera este tipo de tratos al interior de la organización, ¿no? Y se podría manejar de manera eficaz y eficiente, y eso simplificaría mucho del tema que puede derivar después en una situación en la que la persona se sienta marginada o humillada, ¿de acuerdo? Pero a veces es tal la convivencia y es tal la manera en la que nos relacionamos que soslayamos o dejamos de lado la interacción que tenemos con otros colaboradores. Y a veces pensamos que el que llega pues tiene que simplemente acomodarse a como venimos trabajando. No es que sea una idea equivocada esto, pero sí necesitamos ir reconociendo cuáles son las características particulares que podrían estar generando una forma inadecuada de convivencia al interior de la organización. ¿De acuerdo? Repito, estamos trabajando con percepciones y en ocasiones probablemente alguno de ustedes haya vivido una situación en la que llega, digo, a lo mejor para las personas que vivimos en el centro, a lo mejor que nos hable una persona de Monterrey o de la zona norte que hablan un poquito golpeado, a lo mejor alguno de nosotros, si es muy susceptible, puede decir, oye, no me grites, ¿no? Y la persona te dice, oh, te estoy gritando, caray, ¿no? ¿Sí? Porque definitivamente la manera de hablar, o sea, incluso hasta estilos pueden ser una diferencia importante. Entonces, cuidado, estamos hablando de percepciones, ¿sí? Solo observa si la percepción se puede manejar de manera adecuada y óptima para evitar que eso derive en un problema mayor, o si a lo mejor no, realmente te estás enfrentando con una persona cuya manera de ver el tema sí genera un conflicto al interior de la organización. ¿Te hace sentido? Necesitamos discernirlo para poder diseñar acciones adecuadas para su manejo. ¿Me ayudas, por favor, Alex, perdón, adelante, ya habías abierto el micrófono. Adelante, por favor. Hostigamiento, el ejercicio de poder, una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor al ámbito laboral, verbal, físico o ambas. Muy bien. Digo, aquí hay un ejemplo en la ilustración que es un poco exagerado, desde luego, pero sí, eventualmente nos enfrentamos a una situación en la que nuestro jefe, decimos, nos quiere cansar, ¿no? Y a veces a lo mejor no es que el jefe nos quiera cansar, a lo mejor está siendo muy exigente, pero para mí ya me rebasó, me explicó ese tema precisamente de la percepción. Entonces sí es importante encontrar los canales de poder mencionar internamente, y eso es uno de los requerimientos que la norma establece, que tú como, bueno, que los que son patrones necesitan establecer un mecanismo interno para poder recibir las quejas y que se manejen de manera confidencial para atender este tipo de situaciones. ¿Sí? Necesitamos desarrollar, insisto, un ambiente de convivencia interno dentro de la organización que facilite la relación laboral, que facilite la entrega de los productos o servicios de manera adecuada, no que nos lo complique, no que nos lo haga tortuoso o dañino, ¿de acuerdo? Malos tratos, continuos insultos, burlas, humillaciones y o ridiculizaciones del trabajador. Ojo, continuos. A veces a alguien le puede llegar a pasar que hizo algo burdo, ¿no? O algo en lo que se equivocó y a lo mejor lo que genera un poco es un tanto de risa, ¿no? O sea, y a lo mejor la persona, ay, o sea, no se burlen, ¿no? O sea, me están tratando mal, ¿no? Si eso ocurre una vez, a lo mejor no es algo tan severo o no es algo severo, a lo mejor simplemente fue una situación circunstancial. Pero si es recurrente, si ya tenemos, como eventualmente se dice, ya tenemos a alguien que lo agarramos como nuestro puerquito, eso sí puede ser una situación de riesgo que necesitamos manejar al interior de la organización y erradicar. ¿De acuerdo? Bien. Estoy obligado al manejo de tales factores. Si tú eres un patrón, sí. Si eres un trabajador, sí. Sí estamos obligados. ¿De acuerdo? Nos referimos entonces a que hay una norma que nos establece que eso está operando. Y
la forma en la que se va a aplicar esa norma dentro de cada organización, decíamos, depende del número de colaboradores que hay en ella. Por tanto, los procedimientos a seguir varían de acuerdo con el número de sus trabajadores, aunque los principios a evaluar son los mismos. Es decir, ¿vas a evaluar los factores de riesgo psicosocial? Sí. Los principios son los mismos. Lo único que va a cambiar un tanto es el alcance y los instrumentos que necesitas aplicar al respecto. ¿De acuerdo? Muy bien. Factores a analizar y a evaluar. Bueno, si hace un momento los mencionamos como qué era lo que podía ser un factor de riesgo psicosocial, bueno, pues aquí lo que vamos a ver es qué es lo que tú necesitas evaluar al respecto. Lo primero son las condiciones del ambiente de trabajo. Lo segundo son las cargas de trabajo. Lo tercero es el control sobre el trabajo. ¿Qué tanto tienes tu interacción e intervención para poder manejar tu trabajo de manera adecuada? El cuarto son las jornadas que exceden lo establecido en la ley. El quinto es la interferencia en la relación trabajo-familia. ¿Sí? Si actualmente en el tema de la pandemia, por ejemplo, desde luego hay gente que está trabajando desde su casa. ¿Sí? Y hay probablemente quien diga, oye, esta situación de vivir así, trabajando desde mi casa está fantástica, ¿no? Puedo resolver las cosas más rápido, me siento cómodo, tengo mi espacio y estoy emocionadísimo con que sea esto. Ojalá y no cambie. Y en cambio puede haber otras personas que puedan estar en una situación totalmente opuesta, ¿no? Desde que estoy con esto, ni siquiera tengo tiempo de descansar, ¿no? Entre que tengo que atender a los temas de la casa, más lo del trabajo, más las cosas que van saliendo, más otras cosas, etcétera, de pronto estoy trabajando más horas, etcétera. Entonces, ahorita con el tema de la pandemia puede ser común que tú puedas observar que había interferencia en la relación trabajo-familia. Pero antes de la pandemia también existía esta relación. Es decir, también había ocasiones en las que de pronto, constantemente, por ejemplo, estaba recibiendo llamadas en la oficina de la casa, ¿no? Del hogar, y constantemente estabas saliéndote de la situación en la que se necesitaba para la organización. Eso es una manera en la que está interfiriendo, o sea, que hay una interferencia en la relación trabajo-familia, ¿no? En la que estás más presto tu atención afuera que adentro. Pero también está el otro lado, ¿no? En el cual la persona no se despega de su celular y todo el tiempo tiene que estar pendiente del tema laboral, ¿sí? Ese tipo de situaciones necesitamos analizarlas y evaluarlas, ¿de acuerdo? El liderazgo negativo y las relaciones negativas también se evalúan. Es decir, jefes agresivos pues necesitan ser reconocidos en relación con si esa manera de trabajar o de relacionarse es adecuada o no, o qué se requiere hacer para poder diseñar un escenario pertinente. Y la violencia laboral, eso es lo que tú vas a necesitar evaluar, y para ello, desde luego, hay una serie de documentos al finalizar la norma que puedes aplicar de manera directa. La norma te sugiere que los implementes, aunque si ese documento para ti no es adecuado, puedes desarrollar tus propios documentos, pero tienes que seguir una serie de requerimientos específicos para poder acreditar el cuestionario que tú puedas llegar a desarrollar para poder determinar si ese cuestionario es aceptable o no por la autoridad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. ¿Cuáles? Y finalmente llegamos a este punto. ¿Cuáles son las obligaciones? Vamos a ver primero las del patrón y después las del trabajador. La primera obligación que te pide la norma en relación con la aplicación de la misma es establecer y difundir en el centro de trabajo una política de prevención de la violencia laboral y la promoción de un entorno organizacional favorable. ¿Sí? Es decir, antes incluso de que levantes cuestionarios y demás, lo que te pedía la norma, decíamos en el primer año, en la primera fase, era dar a conocer la política, ¿no?, de prevención de la violencia y la promoción de un entorno organizacional favorable. ¿Sí? Lo segundo que estamos obligados los que somos patrones es a identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. ¿De acuerdo? Esto, ¿cómo lo hacemos? A través del levantamiento de cuestionarios, como el que les comentaba, y si quieren ahorita abro la norma y lo vemos rápidamente de manera directa. Lo tercero es identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional. Ojo,
¿Por qué vienen separados? Esto tiene una cuestión muy sencilla y ahorita lo puse de manera, ahora sí que a propósito. Cuando nosotros estamos hablando de centros de trabajo que tienen entre 16 y 50 trabajadores, solamente se requieren identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial. Pero si tenemos una empresa con más de 51 trabajadores, con 51 más trabajadores, tienen que, además de evaluar los factores de riesgo psicosocial, también el entorno organizacional, ¿sí? Es decir, se agregan al cuestionario unas preguntas complementarias para determinar si están teniendo un entorno organizacional favorable. En el caso de Andrés, que nos compartía que ellos son 200 en la empresa, identificar y analizar los factores de riesgo psicosocial y evaluar el entorno organizacional favorable, eso es parte de lo que él necesita aplicar, ¿sí? En ese sentido, ahorita les muestro brevemente los cuestionarios que hay. Luego, el siguiente punto es adoptar las medidas para prevenir y controlar los factores de riesgo psicosocial, promover el entorno organizacional favorable, así como para atender las prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y los actos de violencia laboral. Estos elementos deben de hacerse con base en lo que se establece en el punto 8, el punto 8 y sus diferentes, ahora sí que sus componentes de la norma 030, ahora sí, de la norma oficial mexicana 035. ¿De acuerdo? Tenemos más obligaciones del patrón. Adoptar medidas y acciones de control. Si es que aplica a practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a trabajadores expuestos a violencia laboral y o factores de riesgo psicosocial, cuando existan signos o síntomas que denoten alguna alteración a su salud. ¿Qué significa esto? Si tú eventualmente estás observando que en tu equipo de trabajo tienes a un colaborador que constantemente es activo, dispuesto, motivado, alegre, entusiasta, y de pronto llega un momento en el que lo ves apagado, menos entusiasta, ¿no? Un poco triste o deprimido, pues es pertinente que te acerques y le preguntas si todo está bien, porque necesitarías entonces hacer ahí una evaluación para determinar si requiere o no algún tipo de manejo especial, ¿de acuerdo? Es decir, en tu organización, en tu centro de trabajo o en tu departamento, tú sabes cómo se desempeña o cómo participa o cómo actúa o cómo se desenvuelve de manera específica cada uno de tus colaboradores. Cuando notes algún cambio a menos en una persona, necesitas saber, es decir, eso te daría un signo o síntoma que puede denotar alguna alteración de la salud y es importante que sepas o que averigües qué está pasando, porque en función de eso puede llegar a requerir una consulta médica, ¿no? Una evaluación psicológica o incluso algún otro tipo de tratamiento de un alcance superior, ¿sí? El siguiente aspecto en el que está obligado el patrón es a difundir y proporcionar información a los trabajadores sobre la NOM 035 en su conjunto y en particular sobre la política de prevención de riesgos psicosociales. ¿De acuerdo? Y finalmente requiere llevar registros sobre los resultados de la identificación y análisis de factores de riesgo psicosocial, las medidas de control y de los trabajadores a quienes se practicó exámenes o, bueno, a quienes se practicaron exámenes o evaluaciones. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí te va haciendo sentido? Entonces, si tú eres patrón o eres un representante del patrón para estos fines, necesitas tener en cuenta que está en la organización obligada a desarrollar o a realizar estas actividades. ¿Te hace sentido? Ahora, ¿cuáles son las obligaciones del trabajador? Estas están un poquito, o sea, las anteriores, las del patrón, las edité en relación como viene en la norma, vienen un poquito más desarrolladas, pero aquí traté de ponerlas prácticamente de manera literal a como se describen en la norma. Las obligaciones del trabajador, la primera es observar las medidas y en su caso, observar las medidas de prevención y en su caso, el control que dispone la norma, así como las que establezca el patrón para controlar los factores de riesgo psicosocial, colaborar para contar con un entorno organizacional favorable y prevenir actos de violencia laboral. Es decir, el colaborador no puede decir que se exime a sí mismo del cumplimiento de la norma. Él está obligado a observar las medidas que tú como patrón o la organización está estableciendo para manejar los factores de riesgo psicosocial. ¿Se comprende?
También debe de abstenerse de realizar prácticas contrarias al entorno organizacional favorable y actos de violencia laboral. ¿Sí? Ojo, esto está obligado cualquier trabajador de la organización. Desde luego, el patrón no debe de generar actos de violencia laboral, por supuesto que no, pero tampoco los puede generar el trabajador. Es decir, no es un tema en el que se esté acusando o se puede acusar, por ejemplo, al patrón porque está generando solamente, o sea, de manera unidireccional al incumplimiento de algo, sino es algo en lo que está de manera conjunta, tanto el patrón como los trabajadores como corresponsables del cumplimiento de la norma y, por tanto, de la generación de un entorno organizacional favorable. ¿De acuerdo? El tercero, debe de participar en la identificación de los factores de riesgo psicosocial y, en su caso, en la evaluación del entorno organizacional. ¿Qué significa esto? Que no puede negarse, en su caso, a contestar el cuestionario sobre factores de riesgo psicosocial. Debe de participar directamente y la organización también debe de fomentar y apoyar para que esto se pueda realizar de manera efectiva y directa. ¿De acuerdo? ¿Qué más está obligado el trabajador? A informar sobre prácticas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral utilizando los mecanismos establecidos. Ya habíamos mencionado antes que el patrón o la organización debe de establecer un mecanismo, un procedimiento para poder recibir y canalizar quejas y inconformidades en relación con el tema de riesgos psicosociales. Bien, entonces, así como el patrón está obligado a poner el mecanismo y a darle seguimiento, el colaborador o el trabajador está obligado a informar cuando estas situaciones se presenten. Es decir, a emitir las quejas que puedan ser aplicables para que puedan manejarse y atenderse de manera oportuna. El siguiente es informar por escrito al patrón directamente a través de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo o de la Comisión de Seguridad e Higiene cuando haya presenciado o cuando haya sufrido un acontecimiento traumático severo. ¿Qué es un acontecimiento traumático severo? Es un acontecimiento que tú o el trabajador pudo haber llegado a presenciar en el que hubiera una situación grave, un accidente grave en la que la persona haya quedado muy dañada, muy lesionada, haya perdido algún cuerpo o haya recibido violencia física, ¿sí? Que pudo haber incluso decantado hasta en una muerte. Si yo presencié algo así, puede que esta situación la pueda tener presente durante varios días posteriores, ¿no? Entonces, eso puede estar interfiriendo en mi capacidad para poder realizar adecuadamente mi trabajo. Imagínate que yo soy un obrero y en mi misma turno, un compañero del trabajo perdió la vida porque se descuidó en alguna situación. A lo mejor no es algo grato que queramos vivir y entonces, desde luego, lo que la norma establece es de que sería recomendable reconocer si la persona necesita algún tipo de atención, sea médica, psicológica o de otro tipo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando esté ocurriendo algo así, se necesita reportar. El trabajador está obligado a hacerlo. ¿De acuerdo? También está obligado a participar en los eventos de información que proporcione el patrón o la organización. Es decir, si convocamos a los colaboradores a conocer qué es lo que marca la norma, si los convocamos a conocer cuál es la política de riesgo psicosocial, de prevención de riesgo psicosocial, si los convocamos a conocer cómo vamos a manejar el tema de las quejas y cómo se va a garantizar su confidencialidad, etcétera, ellos necesitan participar. No pueden aislarse o excluirse. Eso para mí no aplica. No, están obligados. ¿De acuerdo? Y en su caso, someterse a los exámenes médicos y evaluaciones psicológicas que determinan tanto esta norma, la norma oficial mexicana, o alguna otra que puedan estar establecidas en función del tipo de situación particular que hayan vivido. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, ¿qué te aplica de la NOM 035? Primero, si eres patrón, tienes obligaciones que acabamos de ver en el apartado de patrones. Si eres trabajador, y tú puedes decir, bueno, pues o sea que el patrón trabaje. Ajá, bueno, sí, el patrón va a trabajar porque necesita trabajarlo, pero tú también tienes responsabilidades. No es un tema que solamente sea del patrón, sino es un tema de corresponsabilidad. Quien necesita documentar que las cosas se están llevando de manera adecuada es el patrón,
Por lo tanto, el patrón necesita identificar cualquier situación que sea opuesta al entorno organizacional favorable y, por tanto, puede reconocer o identificar a colaboradores que no estén favoreciendo ese ambiente o ese clima de trabajo. ¿De acuerdo? Ahora, si tú dices, bueno, pero yo soy una empresa chiquita, nada más somos 3 personas. Si tienes un centro de trabajo, ese centro de trabajo está, por lo mismo, también obligado a atender estos requerimientos. Aunque, desde luego, siguiendo los mismos principios y pautas, pueda tener una serie de instrumentos o de mecanismos un tanto diferentes del que tendría, por ejemplo, una empresa como la de Andrés, que tiene 200 colaboradores. ¿Te hace sentido? ¿Sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí estaríamos compartiendo estos puntos. Si gustan, dejamos abierto a alguna pregunta que alguien quiera hacer o algún tema que ustedes consideren relevante que podamos conversar para ahondar sobre estos puntos. Ya. Adelante, por favor. ¿Quién dijo yo? Alguien dijo yo, pero no. ¿O no? ¿Alguna pregunta? Por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, por favor. Nelda Gutiérrez de Tapachula, Chiapas. Una pregunta. En el caso de que se hayan aplicado las evaluaciones y los resultados de alguna manera hayan sido positivos, que no tenga personas reportadas con factores psicosociales en riesgo, ahí, ¿cuál sería el seguimiento? Claro. Mira, te agradezco la pregunta. Voy a mostrarles, voy a irme directamente para esto a tomar la norma, ¿les parece? Sí, claro. ¿Sí? ¿Estamos viendo la norma? Sí, sí se ve. Muy bien. Denme un segundo. Déjame bajarme hasta el punto en el que me dices. Supongamos que tu empresa sea entre 51 entre 16 y 50 colaboradores, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo se genera un resultado general que va a determinar o va a cuantificar un nivel de riesgo. En función del nivel de riesgo, aquí la norma nos establece qué estamos obligados a hacer. Por ejemplo, ¿sí? Si el riesgo fue nulo, entonces dice, el riesgo resulta despreciable por lo que no se requieren medidas adicionales. Si tú tienes una empresa con estas condiciones, aparentemente no hay más que hacer, ¿sí? Desde luego, mantener publicada la política de prevención de riesgos psicosociales, mantener el canal de difusión, etcétera, que eso es obligatorio aún antes de identificar los factores de riesgo psicosocial. Si el nivel que tienes es bajo, ¿sí? Entonces es necesario una mayor difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral. ¿De acuerdo? ¿Sí? Si el nivel de riesgo es medio, y voy a moverme un poquito de acá, disculpen, voy a moverlos un poquito. ¿Cómo sé que es medio? En función del resultado. Si el resultado final, después de la evaluación del cuestionario, me da entre 45 y 70, estaría en medio, ¿sale? Entonces, en ese caso, cuando esté en una situación de riesgo medio, ¿me ayudas, por favor, leyéndolo, Nelda? Lo que pasa cuando tengo un riesgo medio. Se requiere revisar la política de prevención de riesgos psicosociales y programas para la prevención de los factores de riesgo psicosocial, la promoción de un entorno organizacional favorable y la prevención de la violencia laboral, así como reforzar su aplicación y difusión mediante un programa de intervención. Ok, efectivamente. Entonces, y así para cada uno de los casos voy a tener diferentes situaciones. Por ejemplo, les voy a mostrar, si me lo permiten, rápidamente una serie de valores que tenemos
de un caso, ahora sí, de un caso real. Digo, le estoy suprimiendo desde luego los elementos de los logos para que no, o sea, para que no se vea nada fuera del lugar, ¿va? Entonces, a ver, les voy a compartir una pantalla nuevamente. Supongamos entonces que ya tenemos el cuestionario aplicado, ¿verdad? ¿Sí? Denme un segundito. Aquí estoy. Supongamos que ya tenemos el cuestionario aplicado, ¿verdad? Entonces ya tenemos las posibilidades de poder llegar a saber cómo está el tema, ¿no? Resultados de aplicación del cuestionario mayo 2021. ¿Sale? Entonces, este es el resultado general de una organización. ¿No se ve todavía? Lo siento, perdón. No, aún no se ve. Perdón, discúlpenme. Aquí. Este es el resultado de la aplicación de un cuestionario en mayo del 2021, es decir, hace unos días. ¿Va? Aquí tenemos el resultado de una organización. El general está en 74.95, por tanto, entra todavía dentro del nivel de riesgo bajo. ¿Sí? Casi está arañando hacia medio, pero está en un nivel de riesgo bajo. ¿Sí? Y aquí me dice, por ejemplo, que 9 colaboradores tienen una situación de riesgo nulo, que 10 perciben un riesgo bajo, que 13 perciben un riesgo medio y 8 un riesgo alto. De tal manera que esta organización, que es de 40 colaboradores, tiene una aplicación particular de la norma, ¿va? Ahora, a nivel general, ¿qué es lo que tendría que aplicar en esta organización? Bueno, pues lo que me dice es que tendría que aplicar lo que marca voy a moverme rápidamente un poquito más para adelante. Aquí. Tendría que aplicar lo que me marca en bajo, es decir, trabajar más en la difusión de la política de prevención de riesgos psicosociales y desarrollar 3 programas. 1, el programa para la prevención de los factores de riesgos psicosociales, el programa para la promoción de un entorno organizacional favorable y el programa para la prevención de la violencia laboral, que a lo mejor solamente está vinculado a difusión. ¿Tiene sentido? ¿Sí? Bien, entonces, ahora, eso es a nivel de la organización, pero yo puedo saber, a partir de los resultados, cuáles son los elementos particulares de que pueden estar generando una situación mayor. Por ejemplo, fíjense, aquí en factores propios de la actividad, ¿sí? Tenemos un nivel de riesgo medio a nivel de la organización. A nivel de liderazgo y relaciones en el trabajo tenemos un nivel de riesgo bajo, etcétera. ¿Me explico? Y así podríamos saber qué está ocurriendo de manera particular en distintos ámbitos de la organización y tomar acciones encaminadas, particularmente siguiendo el mismo modelo para aplicarlo de manera específica. ¿Por qué? Porque la norma nos establece que necesitamos aplicar las acciones en 3 niveles. ¿Sí? Esto lo dice en el 8.5. Lo necesitamos aplicar a nivel organizacional, es decir, acciones para toda la organización, que es el primer nivel. El segundo nivel sería aplicar las acciones a nivel de un conjunto de colaboradores, que puede ser un departamento, un área, una sede, ¿no? O un nivel jerárquico dentro de la organización, ¿no? Y eso nos podría llevar a acciones particulares de grupo, ¿sale? Y el tercer nivel, que corresponde ya a acciones individuales. Por ejemplo, en el caso de esta situación, en el cuestionario nos dijo que ninguno de los colaboradores requiere una consulta ni médica, ni psicológica, ni psiquiátrica para manejar eventos traumáticos severos. Pero, por ejemplo, aquí cuando hablamos con este cliente dice, oye, necesito que platiquen con esta persona que tiene un nivel muy alto acá y con esta persona que tiene un nivel muy alto acá, para poder saber qué es lo que está pasando con él, ¿no? Eso ya lo haces precisamente porque tienes los resultados de manera pormenorizada e individualizados, ¿de acuerdo? ¿Te hace sentido, Nelda? Sí, gracias, sí. Una pregunta, en la norma no especifica que, por ejemplo, en este caso que es muy alto en una persona, puede ser alguien de la parte interna que esté llevándole el seguimiento a la norma 035 con el que pueda dialogar,
o tendría que ser alguien externo. Salvo el caso de que haya presenciado un evento traumático severo y en el regreso a la norma nuevamente, momento por favor, salvo el caso del primer cuestionario, que es guía de referencia 1, ejemplo de cuestionario para identificar a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. En este caso, se exigiría una consulta médica, psicológica o psiquiátrica dependiendo del nivel de riesgo en el que la persona esté al responder este cuestionario. Ahora, ¿qué significa eso? Que debe de darlo una persona competente, ¿sí? Si la empresa tiene dentro de su propia organización un médico o un psicólogo, él mismo lo puede dar. Si no tiene un médico o un psicólogo, podría contratar a un externo o podría canalizarlo a los servicios de seguridad social para que le proporcionen esa situación. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero, insisto, la norma no te obliga a contratar a nadie para hacer esto. ¿Sí? Digo, para que no se... Digo, desde luego que a mí me gustaría que me contrataran, ¿verdad? O que contrataran a Aplicanó, pero no, el tema es de que tú no estás obligado por ninguna parte de la norma a hacerlo con alguien externo, y menos con algún proveedor en particular. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Sí, gracias, Nelda. ¿Alguien más? Yo. Adelante, por favor. Vamos a suponer que ya está, todo está en la norma ya implementado dentro de la empresa y ya está establecido, se atendió a las personas con alto riesgo y todo eso, ¿verdad? Claro. Ok. Suponiendo que esto ya está establecido y ya está, pues, vaya la redundancia, ya está listo, pues, ¿no? Entonces, de aquí, ¿qué tanto tiempo se tiene que dar seguimiento? El seguimiento ya es permanente, Alex. O sea, es responsabilidad del patrón mantenerlo activo. Tú no estás obligado más que cada 2 años a mantener una nueva identificación. O sea, mínimamente cada 2 años tienes que hacer la identificación. Pero si tú ya lo hiciste ahorita y dices, a ver, la situación está estable, levantas tus programas, tomas las acciones correspondientes, dejas documentado todas las evidencias correspondientes y dices, lo vuelvo a hacer, supongamos que lo hicimos en mayo del 2021, o sea, hasta mayo del 2023 lo vuelvo a levantar, estás en tu derecho siempre y cuando mantengas los programas funcionando. Pero en 2023, en mayo del 2023, vas a necesitar volver a registrar la evidencia de que tienes los riesgos psicosociales manejados, ¿sí? Es decir, no es algo que, o sea, no es una moda para pronto. O sea, no es algo que pues lo hago y lo saco y cumplo y lleno los formatitos y después lo guardo en el cajón. No. Primero, no sabemos si va a llegar la autoridad a revisarlos. Ok. Porque puede no llegar nunca. Ajá. Entonces uno puede decir, y hay quienes dicen, no, pues yo no voy a hacer nada. Pues ya si me llega el patrón, digo, ya si me llega la Secretaría del Trabajo, pues ya veré qué hago, ¿no? Bueno, sí, se vale, ¿no? Y hay quien se juega el voladito y listo. Pero no es algo que simplemente vayamos a mover hoy y que ya, o sea, si ya lo tengo ahí, me va a servir para toda la vida, no. O sea, necesitas mantenerlo vivo porque es un mecanismo, es un proceso que va a facilitar o te va a apoyar a ti a mejorar el ambiente de trabajo, a mejorar las condiciones y la comunicación al interior, y necesitas darle permanentemente vida a este proceso. No sabemos cuándo va a llegar la autoridad, tampoco te voy a decir que te va a llegar en un mes o que te va a llegar o que a fuerza te va a llegar, o sea, hay algo incierto, ¿no? Sí, es muy incierto, hay millones, bueno, hay millones de establecimientos a lo largo del país, entonces no sabemos qué va a pasar al respecto, o sea... Igual esto es por salud interna y pues tanto como para el trabajador como para el patrón, ¿no? Sí, sí. Lo que nosotros sí te podríamos confirmar, por ejemplo, de manera puntual, es de que esto te va a ayudar en ese aspecto que acabas de mencionar. O sea, la salud no solamente del trabajador, o sea, no solamente vas a tener salud para el trabajador, que eso es muy valioso, ¿no? Sino, si el trabajador está bien, la empresa tiene posibilidades de crecer. Pero si el trabajador no está en buen estado, puede hacer que las cosas no vayan para mejor, ¿no? Si una máquina se echa a perder, ¿no? Pues simplemente va a dejar de producir.
Pero si tenemos, y no porque el trabajador se eche a perder, sino si tenemos un trabajador indispuesto o resentido o molesto con la organización, puede destruirnos la organización. Puede dejarnos sin organización, puede hacer un daño irreparable con algún cliente clave o estratégico, y entonces es mejor tener manejada esta situación que después estar en una condición en la que ya estamos teniendo que apagar un incendio por no haber observado que teníamos un piromaníaco en la organización, ¿me explico? Entonces, es preferible reconocer qué está pasando, esa información, utilizarla en beneficio del desarrollo organizacional y beneficiarnos de ello, ¿no? Entonces, ¿se necesita invertir en esto? Sí, pero insisto, la inversión puede ser interna, o sea, puedes estar invirtiendo en que tu equipo, en que alguien de tu equipo tome los cursos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que son gratuitos y en línea. Digo, también los da presenciales y bueno, ahí ya creo que sí hay un costo, pero los que están en línea son gratuitos, te expiden la constancia, los pones a aplicarlo, etcétera. Y bueno, si tú quieres acompañamiento, pues desde luego estamos para servirles, ¿no? Nosotros trabajamos el desarrollo organizacional, o sea, no solamente desde la perspectiva de la NOM, que bueno, ya nos lo establece, digámoslo así, de manera estándar, pero podemos tener diferentes tipos de desarrollo. Nosotros somos una empresa de consultoría que se llama Clever Spot, ¿no? Nos dedicamos al tema del desarrollo de equipos gerenciales, de planeación estratégica y, bueno, alineación de equipos de trabajo. Eso, entonces, desde esa perspectiva, podemos apoyarles de una manera mucho más amplia para poder implementarlo de una manera eficaz, si ese fuera su necesidad, y con gusto podríamos conversar. ¿Va? ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Eduardo. Con gusto. Con gusto, con gusto, con gusto. Muy bien. Pues deseo sinceramente que esta información les sea de valor. Me gustaría simplemente que algunos de ustedes nos regalaran si lo que les compartimos hoy les deja algún aprendizaje y cómo se van, ¿sí? Me gusta, de ser posible sería genial que todos lo pudieran compartir, pero bueno, si no, al menos los que estén dispuestos y los que nos quieran regalar sus comentarios, o sea, se los agradecemos infinitamente, por favor. ¿Quién dice yo? Adelante, Alex, por favor. ¿No? ¿Alex? Ah. Oh, lo siento. Ya, a ver, habla. Ya, listo. Ya. Está trabado. Pues muchas gracias, el tema estuvo muy interesante. Desde todo, pues que pues nos sirvió para saber y que no nos cuenten, ¿no? Sobre todo eso. Y ser capacitados también en lo que es la NOM de 35, tanto en lo laboral como para personas que son patrones, ¿no? Claro. Sí. Muchas gracias, Alex. Te agradezco los comentarios y qué bueno que haya ayudado para ello. Bien. ¿Alguien más quiere compartirnos cómo se va de esta conversación? ¿Qué se lleva? Sí, una vez más, Nelda. Bueno, pues gracias por la invitación. Por ahí yo los encontré en el Facebook. Y ciertamente, pues, la idea es, pues, tener otros puntos de vista, porque prácticamente, pues, nosotros aquí en nuestra empresa hemos estado trabajando, pues, a prueba y error y conforme a lo que establece la norma, o sea, nada más tratando de interpretarlo de la norma. Ahorita que te he escuchado, pues, ya igual, pues, con los puntos de vista que nos has dado, pues creo que amplía el panorama y pues yo creo que por ahí voy a seguir en contacto con ustedes, ya con el teléfono del WhatsApp que nos dieron en la lámina final. Muchísimas gracias. Muy bien. De acuerdo. Gracias, Nelda. Y bueno, pues a tus órdenes, con todo gusto. Vicky, ¿quieres compartir algo? No, creo que no. ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Marcela?
Buenas tardes. Buenas Fíjese tardes. que sí, pues sí me sirvió de mucho abrir un poquito el panorama, sobre todo de las obligaciones que tiene el trabajador y el patrón, y que en cada una de ellas pues está obligado a pasar por ello, ¿no? Por esas obligaciones, tanto patronales como un trabajador. La verdad había escuchado un poco de la NOM 35, pero no hacía grandes rasgos, y la importancia que se tiene, sobre todo, hacía mucho énfasis en la parte de violencia, el acoso laboral, psicosocial, que es algo importante. Finalmente los patrones es donde más incurren en el trato hacia los trabajadores, ¿verdad? Que ahí hablaba la norma de la violencia, de los gritos, de los malos tratamientos que se le da a un trabajador. Y esa es la parte para mí más importante desde el aspecto como trabajadora, y que debe pasar en todo momento el patrón. Muy bien, te agradezco, Marcela. Desde luego, a veces es el patrón el que está generando una situación así, y a veces es los jefes, la gente ahora sí que encomendó el patrón, y a veces también es el colaborador. O sea, tampoco necesitamos descartar que a veces la violencia nace de alguien que pues por alguna circunstancia no está en una situación óptima, pero por eso decíamos hace un momento, hay corresponsabilidad. Necesitamos necesitamos generar un ambiente en el que queramos estar, ¿no? En el que podamos convivir, en el que sea grato. La mayor parte de nuestro día, ¿sí? O una proporción importante de nuestro día la vamos a pasar interactuando con compañeros en un entorno laboral, y qué mejor que sea un entorno adecuado, agradable, en el que podamos disfrutarlo, ¿cierto? Entonces, sí, el patrón necesita atenderse a esto, y el colaborador necesita ser corresponsable con él en esta realización. ¿De acuerdo? Sí, muchas gracias, Marcela. Me da mucho No, gusto sí, gracias a usted. lo que nos compartes. Muy bien. ¿Alguien más? Licenciada Ninfa. Yuriko. Ok, no tiene micro la licenciada Ninfa. Muchas gracias, licenciada. Si quiere poner un comentario por el WhatsApp, yo lo leo. Yuriko. Ok, muy entendible. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuriko. Qué bueno que les pareció entendible. Alfredo. Muy bien. Leticia Vélez, ¿quiere hacer algún comentario? Sí, claro, me parece muy interesante. Fíjate que, bueno, en mi caso, yo creo que la que tiene el carácter fuerte soy yo, entonces me ayudó muchísimo porque, pues a lo mejor luego en la mandada, ¿verdad? Que luego les habla uno, a lo mejor debo de hacerlo con más cautela, eh, y debo aprender a, a separar mis enojos con una buena explicación. Creo que esto es lo que me llegó a mí. Muy bien. Muchísimas gracias, Con gusto. licenciada Leti. Fíjense que precisamente una de las características que pide la norma, desde luego, es que le des, ahora sí que no solamente le pidas a la gente que está a cargo que se haga cargo, sino que le des herramientas. Es decir, la norma te pide que establezcas una serie de apoyos a los mandos medios, a la gente que tiene liderazgo o autoridad dentro de la organización, para manejar conflictos, para solucionar problemas, para manejar una comunicación asertiva, para administrar el tiempo, ¿sí? Para desarrollar su liderazgo, ¿sí? De tal manera que esos aspectos sean parte de lo que la organización disponga en su interior como parte de sus activos para poder mejorar la relación al interior. Muchas gracias, licenciada Leticia Vélez. Qué amable con su comentario. Bueno, la licenciada Ninfa nos comparte que muchísimas gracias por todo, muy interesante. Le agradezco, licenciada. Y bueno, si les parece adecuado, pues cerramos este día, ¿no? Nosotros estamos a sus órdenes, ya sea por el canal de
de Facebook en el que nos encontramos, o por otros medios. Digo, está el celular ahí a la vista, ¿no? Y bueno, pues estamos a sus órdenes para lo que podamos apoyarles, y pues seguiremos haciendo otro tipo de actividades de este tipo. Si ustedes consideran importante o pertinente compartir la invitación con sus compañeros, o incluso si consideran importante hacernos llegar qué les interesaría o de qué otro tema quisieran que habláramos de la NOM, podríamos prepararlo y trabajarlo de manera pública para poder ofrecerlo. Agradezco su tiempo, su atención, les envío un fuerte abrazo, y estamos pendientes de cualquier comunicación que tengan, y les seguiremos enviando información sobre la NOM 035. Que tengan una excelente tarde. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego.